En esta ocasión vamos a empezar a mirar cómo funciona Excel y cómo vamos a ir introduciendo datos hasta llegar al momento de la formulación. Lo primero entonces que vamos a hacer es trabajar con la cinta de opciones del menú inicio. Para ello vamos a empezar a digitar algunos datos. Yo ya tengo algunos datos que están digitados, pero fundamentalmente hay que reconocer qué tipos de datos se pueden introducir en Excel. Entonces tenemos unos datos que son de tipo texto, como estos, que me permiten identificar las cabezas o las cabeceras de la tabla, que son las que me indican qué datos van a encontrarse en las celdas que dependen de esa columna. O datos de tipo texto cuando tengo algún dato como los nombres, por ejemplo, que corresponden a letras. Sección, por ejemplo, MKT, ADM o BTA, que significan mercadeo, administración y ventas, que son las secciones de una empresa hipotética. Y hay unos campos numéricos, en este caso la fecha de nacimiento o el sueldo son datos que son numéricos. Pero ¿cómo hacer para que el formato se modifique? Bueno, para eso es que vamos a utilizar la cinta de opciones del menú de inicio. Voy a empezar por modificar, por ejemplo, la fuente. Y esto pues es bastante simple. Vamos a seleccionar el tipo de fuente que quiero. Vamos a seleccionar dónde voy a hacer modificaciones y por ejemplo aquí le voy a poner que esto esté en negrilla y que esté centrado. Excel además tiene otra forma de alineación que es la alineación vertical. Esto es cuando las celdas son un poco más anchas, yo podría querer que estos datos se encuentren arriba, al medio o abajo. Particularmente yo prefiero que siempre estén los datos al medio en toda la hoja que voy a utilizar. Mm, Podemos también utilizar bordes. Y una forma sencilla es decirle que me ponga todos los bordes y aquí vemos la hoja ya con los bordes. Si yo no coloco bordes, en el momento de la impresión van a salir los datos separados. Aquí vamos a mirar sin bordes y si quisiera hacer una impresión, pues esto voy a decirle vista y líneas de cuadrícula, más o menos así se vería la impresión en papel. Estas líneas son solamente una guía y están en el menú vista. Pero para poderlas visualizar en el momento de una impresión, entonces tengo que utilizar los bordes. Una forma también muy sencilla de utilizarlos es con el menú más bordes para buscar el cuadro de diálogo y aquí podemos tener ningún borde o el contorno. Fíjense que este recuadro me está mostrando el ejemplo o el interior y algo que puedo hacer en este cuadro de diálogo es trabajar con los estilos. Yo quiero decirle que abajo tenga un estilo doble o que al interior sea un estilo punteado o que la que va bajando tenga un estilo de línea discontinua. Es decir, todos estos cambios los puedo programar directamente en la ventana. Cuando le doy a aceptar, ya ahí podemos visualizar cómo está quedando. Voy a decirle también aquí que esta sección, que son las cabeceras, van a tener un fondo negro y una letra blanca. Y esto me va a permitir identificar mucho mejor cuál es la cabecera de la tabla. Sin embargo, esto es potestativo, depende quién lo esté haciendo y de acuerdo a su gusto podrá darle un color, por ejemplo, para que se vean diferentes los datos. Pero tenemos algunos datos, como por ejemplo el sueldo, que podría ser de otro tipo, no el número general, un número genérico sin formato, sino un número de moneda, por ejemplo, o un número de contabilidad. Esto tiene unas sutiles diferencias que en algunos ejercicios posteriores vamos a
a mirar cuáles son. Voy a decirle que los datos de sección queden centrados y el campo fecha. Aquí hay unos números. Estos números corresponden al número de días que han transcurrido desde el año 1900, siendo el 1 representa el año 1900. Si yo lo convierto en formato fecha, ahí aparece el 1 de enero de 1900. Así, pues el 32 será igual al 1 de febrero seguramente de 1900 y sucesivamente voy incrementando datos. En este caso, ¿por qué Excel guarda los formatos de fecha como un número? Precisamente para poder hacer operaciones con las fechas. Supongamos que en esta empresa queremos saber cuál es la edad del empleado conociendo la fecha de nacimiento. O quisiéramos saber un empleado que entró y se retiró, cuántos años duró en la empresa. Entonces, para hacer ese tipo de cálculos con fechas, se requiere que los datos sean numéricos. Sin embargo, el formato de visualización es diferente porque es una fecha y entonces le vamos a poner fecha corta o podemos utilizar una fecha larga. En este caso se ven nuevamente los signos de número porque es muy pequeña. Vamos a ampliar la columna. Estas columnas las estoy ampliando con el mouse en la intersección entre D y E o entre las dos columnas que yo quiero modificar. Ahí aparecen el símbolo para poder modificar. Vamos a cambiar también así varias de estas secciones. Si yo quiero autoajustar la celda, simplemente le doy doble clic y automáticamente él me ubica al tamaño máximo que se encuentre digitado. Esto puede ser importante ocasionalmente, pero no es lo más recomendable. Es preferible tener un espaciado suficiente para que pueda entrar el tipo de datos que se quiere. Por ejemplo, si yo le voy a poner 45 millones, pues ya no cabría si lo dejo con el máximo y entonces se van a ver el signo de numeral. Supongamos que estos datos son los datos de enero. Entonces vamos a colocar enero. Bueno, él me hizo un ajuste automático. Y voy a decir que enero va a estar en todas las celdas. Y aquí le vamos a dar también copiar. Voy a decirle que todo tenga el mismo formato. Y ya quedó nuestra hoja de celdas. Miremos la visualización. Así lo voy a ver. Entonces podemos modificar para que esto quede dentro de la misma página 1. Entonces que no tenga. Así se vería nuestra impresión. Bueno, realmente este sería el tamaño de nuestra impresión. Ya, todo quedó en una sola página. Volvemos a nuestra hoja de datos y nos veremos entonces en el próximo tutorial para empezar a trabajar con la formulación.